Hola de nuevo, bienvenidos a tecnoplc.com. En este vídeo os voy a mostrar cómo trabajar con los tipos de datos USInt y el tipo de datos SInt en TIA Portal. Os voy a explicar un poco de teoría, donde podéis encontrar el significado y cómo se utilizan estos tipos de datos, para qué sirven. Vamos a ver en tiempo real cómo crear este tipo de datos, cómo utilizarlos, con qué funciones se pueden utilizar y mucho más. Así que recordad, tipos de datos SInt, tipos de datos USDInt. Estáos atentos porque allá vamos. En primer lugar, si buscáis una definición de tipos de datos, lo más interesante sería ir a tecnoplc.com, ¿de acuerdo? Si vais a la página web tecnoplc.com, aquí en el lateral ponéis en el buscador tipos de datos, le dais a Enter y os lo buscará enseguida y tendréis todas las definiciones de los tipos de datos en TIA Portal. Y si no, podéis buscar también un artículo llamado curso TIA Portal, que cuando entráis tenéis un menú, os vais al menú abajo del todo y aquí tenéis todos los artículos pertenecientes a ese curso, que está interesante seguir, por cierto. Y dentro de esos artículos, si bajáis, vais a encontrar un artículo llamado tipos de datos, que si pincháis, veis, tiene un índice muy extenso. Si pincháis, vais directamente al artículo y aquí podéis encontrar la definición de todos los tipos de datos en TIA Portal. A nosotros lo que nos interesa es TIA Portal, datos de TIA Portal enteros, y vamos a definir USInt y SInt, ¿vale? Vamos a empezar por el USInt, ¿vale? El tipo de datos USInt, y después continuaremos con el tipo de datos SInt, ¿de acuerdo? Así que vamos a definir el tipo de datos USInt en TIA Portal. Vale, los USInt son un tipo de datos entero, sin signo, y tiene 8 bits, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tiene 8 bits y sin signo, tendrá un rango entre 0 y 255. Por lo tanto, ¿para qué podemos utilizar este tipo de datos? Para contar hasta 255 objetos, 255 cosas, 255 botellas, 255 vehículos en un parking, 255 cajas que pasan por una cinta, etcétera. Como aquí os explico, si queréis contar 300 botellas, este tipo de dato no lo podéis utilizar, porque en la comparación se va de rango, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver en TIA Portal cómo podemos utilizar este tipo de datos. USInt, en primer lugar, nos venimos al árbol del proyecto y vamos a crear un... ¿Vale? En el árbol del proyecto buscamos la carpeta de variables del PLC y en una tabla de variables vamos a crear una nueva variable del tipo USInt. Por ejemplo, en la columna tipo de datos, si pinchamos ahí, doble clic y ponemos USInt, le pincho, le doy a Enter y automáticamente me crea una variable. Como el nombre no me gusta, le voy a poner otro nombre que yo quiera, USInt 1. Le doy a Enter y bien. En dirección habéis visto cómo pone MB212. ¿Por qué? Porque ocupa un byte. Si nos vamos a tecnoplc.com, USInt, definición, entero sin signo, y contiene 8 bits. 8 bits es un byte, por eso pone MB212. Voy a crear una variable nueva, quiero crear una USInt nueva. Le doy aquí a agregar, pongo el nombre de la variable nueva, USInt2, le doy a Enter, tipo de datos ha cogido USInt y la variable que ha creado es MB213. ¿Por qué? Porque la que le precede es MB212, que es un USInt, y como ocupa solamente un byte, entonces el siguiente byte libre será el 212 más 1, 213. Por eso me ha creado el byte 213. Bueno, ya sabemos crear los tipos de datos USInt. Ahora quiero irme
Si venimos aquí en el árbol de proyecto, quiero irme a una tabla de observación y forzado permanente porque quiero ver en tiempo real, la veis abierta aquí, tabla de forzado permanente, quiero ver en tiempo real cómo se comportan estos datos. Bueno, voy a poner mi tipo de dato, usint 1, le doy a Enter, y usint 2, le doy a Enter, y ahí los visualizamos en tiempo real, ¿vale? Vamos a darle un valor de forzado. Está en decimal y aquí le voy a dar un 200, por ejemplo. Le doy a Enter y ahora le doy al rayo para forzar la variable y automáticamente la variable usint ha cogido un valor de 200, ¿de acuerdo? Y podéis decir, pero si es igual que un byte, se comporta igual que un byte. Sí, estáis en lo cierto. Se comporta exactamente igual que un byte. Un byte va de 0 a 255, este también cuenta de 0 a 255, por lo tanto podéis utilizar tanto el byte como el usint para los propósitos que necesitéis. Vamos a ver, ¿cuál era el límite? 255, ¿os acordáis? Si le ponemos un 255, le doy a forzar y lo coge perfectamente, pero voy a ponerle un 258. Le doy a Enter y ¿qué pasa aquí? Error de sintaxis, lo pone ya en rojo. Error de área, el valor es correcto pero no concuerda con el operando. Cambie el operando o adapte el valor. TIA Portal ya te está avisando de que ese valor 258 no lo puedes meter en un byte, no lo puedes meter en el usint, ¿vale? En el byte, por ejemplo, aquí tengo un byte creado. Si aquí metemos un 258 y le das a Enter, te ocurre lo mismo, error de sintaxis, el valor es correcto pero no concuerda con el operando. Entonces TIA Portal sabe mucho y te dice lo que estás haciendo mal, ¿vale? Entonces, nada, esta es la forma de utilizar un usint. Vamos a ver en un segmento qué podemos hacer con él. Pues básicamente en un segmento tenemos, por ejemplo, usint el byte 213. Yo pongo aquí 213.0, perdón, se me ha olvidado la M. Quiero activar un bit M213.6. Quiero activar un bit de ese byte, de ese usint que he creado. Por lo tanto, me pongo en online y si en el 213, bueno, veis cómo ha cambiado aquí ya un valor de 65. Voy a forzarlo a 0 y veréis cómo cambia. Ahora tiene valor 1. ¿Por qué tiene valor 1? Porque yo con esta variable booleana estoy forzando la bobina M213.0. La M213.0 está dentro del byte 213, que si lo vemos en formato binario se corresponde con los ceros y unos. Vemos cómo está activado el bit 1, y ahí que en decimal tuviera ese valor 1, ¿de acuerdo? Si yo ahora fuerzo esta otra variable de aquí, forzar a 1, que es la 213.6, veis cómo está la 213.1 y la 213.6, está activada, y si en formato de visualización le ponemos un decimal, el valor ha cambiado a 65, ¿de acuerdo? Así funciona. Es un byte, usint, unsigned int. ¿Ok? Así funciona el usint. Espero que se os quede claro. Básicamente es como un byte. Ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona, qué es y cómo tratar con un tipo de dato sint. ¿Vale? Para ello, teoría. ¿Qué tenemos que hacer para aprender teoría? Visitamos tecnoplc.com. Buscamos los tipos de datos y aquí sint, tipo de dato sint, es un entero de 8 bits con signo. Recordad que el usint era 8 bits sin signo,
ahora el sint es 8 bits con signo. En la definición vemos que el sint es un tipo entero con signo y tiene 8 bits. Por lo tanto, el rango de operación es de menos 128 a más 127. ¿Vale? Nada, el bit 15, como sabéis, es el signo y el resto de bits es el cómputo. Cuenta los números. Vale. Ya sabemos un poco la teoría. Si queréis contar números negativos y números positivos hasta 127, este tipo de dato es ideal. sint. Nos vamos a TIA Portal y nos vamos a las variables, a la tabla de variables. Vamos a crear una variable nueva. si, automáticamente la reconoce, le doy a Enter, me crea una variable nueva. Le cambio el nombre para saber que esto es sint1 y veis cómo me ha creado también un byte, el byte 214. Como ya tenía creado un byte 213, el siguiente byte libre era el 214, por eso TIAPortal lo ha asignado. Si ahora agrego una variable nueva, sint2, le doy a Enter, automáticamente me creará el byte 215 porque el sint ocupa 8 bits, es decir, ocupa un byte. Por lo tanto, si esta variable primera de aquí está en el byte 214, ocupa un byte solo, por lo tanto, el siguiente byte libre será más 1, 214 más 1, 215. La siguiente variable se ha creado en el byte 215. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con esta variable? Nos vamos a la tabla de observación y forzado. Yo tengo creado una tabla y vamos a ver este dato, por ejemplo, sint1, selecciono y le doy a Enter, pincho y pongo sint2, selecciono y le doy a Enter y aquí tengo los valores. ¿Veis cómo automáticamente en formato de visualización ya te pone que te lo va a visualizar en decimal con positivo y negativo? Te puedes hacer una idea ya de que estas variables pues van a contar de números negativos a números positivos, ¿de acuerdo? Vamos a forzar un número. El rango era de menos 128 a más 127, pues si pongo un 120, le doy a Enter y ahora le doy al valor de forzado, lo fuerza. Si aquí pongo un menos 100, le doy a Enter y le doy a forzar, lo coge también. Si le doy a un 127, le doy a Enter, forzamos y lo fuerza perfectamente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si aquí pongo un 200 y le doy a Enter? Él automáticamente va a coger un número negativo. Lo fuerza y lo coge en número negativo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en binario, veréis que el valor 200 que hemos puesto en binario utiliza estos bits. Y al utilizar estos bits, utiliza el bit número 15, que el bit número 15 hemos dicho que era el signo. 0 positivo, 1 negativo. Por eso, este valor de aquí en binario, que en el bit número 15 tenemos un 1, en decimal se convierte en un número negativo. ¿De acuerdo? Así que tened en cuenta eso. Si trabajáis hasta más 127, todo correcto. Pero si ponéis un 128 positivo, automáticamente lo va a poner en negativo, porque lo fuerzas, y si te pones en visualizar binario, veis cómo ahí el número 15, el bit número 15 es el signo, y si es un 1 es negativo. Vale, nos forzamos a 0. Pero vamos a ver en el programa para qué utilizo yo este tipo de dato. Pues podemos venir aquí, nos quitamos de online y ¿qué estamos utilizando? El 214 del 215. Yo quiero activar aquí el M215.1.
y aquí quiero activar la M215.5, por ejemplo. ¿Veis? En una ejecución del programa estamos trabajando y se cumplen unas condiciones previas, y esas condiciones previas se activan el bit 215.5 y el bit 215.1. Pues si nos vamos a la tabla, resulta que eso nos está dando un valor decimal de más 34. Si yo ahora fuerzo a 0 esta variable de aquí, la 215.5 se cae a 0 y ahora el valor que tenemos es un 2. ¿Por qué? Porque si ponemos en representación binaria, vemos cómo aquí se está activando el booleano M215.1. Este es el byte 215 y ves como 215.0 es un 0, 215.1 es un 1, por lo tanto el valor es un 2 en decimal, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo fuerzo esta variable ahora también? Se activa la 215.5. Aquí en decimal me ha aumentado a 34 el valor. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en binario, vemos cómo tenemos activado la marca. La 0, la 1 está a 1, 2, 3, 4 y 5. El bit 5 está a 1 también. Entonces en binario, esa representación de bits significa que en decimal vamos a tener un 34. ¿De acuerdo? Así funciona. Restricciones de comparaciones. Vamos a ver si hay alguna restricción. Porque os podréis preguntar, ¿y para qué quiero esto? ¿Por qué no puedo comparar un byte y ya está? Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, aquí mismo, comparación. Nos vamos a instrucciones, comparación de mayor. Si situamos el cursor sobre el operando, aquí nos dice el tipo de datos que podemos poner. Podemos poner un int, un dint, un real, un usint, uint, udint, sint. Ah, pues entonces sí que podemos poner un sint. ¿Y el byte? Yo no lo veo. No podemos poner un byte. Es decir, cuando queremos hacer comparaciones de mayor o de menor, no podemos poner un byte aquí para comparar. Tendríamos que poner un tipo de datos sint. Entonces, si yo pongo aquí la MB215, por ejemplo, bueno, la 214 va. Vamos a poner la 214 y lo comparo con un 100. ¿Vale? Le damos a transferir. Entonces esta comparación la debe de aceptar perfectamente. Ponemos las gafitas para visualizar online. Vemos como el 214 ahora mismo es un 0. En la tabla de forzado también vemos que tiene un 0. Aquí en visualización, ahora no sale. Ahora formato de visualización, bloque automático. Vamos a ver si aquí ponemos un 50, ¿qué ocurre? Admite el 50, como no es mayor, no deja pasar la señal. Y ahora si pongo un 101, le doy a Enter, ha cogido 101 y la comparación está funcionando, porque el valor 101 es mayor que 100, por lo tanto deja pasar la señal. Entonces vemos cómo ya habéis encontrado vosotros mismos una diferencia entre sint y un byte, que un byte también ocupa 8 bits, pero en este caso el sint lo podéis utilizar en comparaciones. El byte no lo podéis utilizar. Tenéis restricciones, vamos, con el byte. Así que nada, ahora os toca practicar un poco. Podéis utilizar el usint, el sint, a ver qué tal os funciona. A ver si encontráis algo por ahí, me dejáis algo en los comentarios. Entrad a la página web, os recuerdo, esta teoría está muy bien, os va a servir ahora y en un futuro. Tenéis todas las tablas de todos los tipos de datos y tenéis acceso a ella cuando queréis. Tecnoplc.com. Acordaos, entrad al artículo y me dejáis un comentario, por favor, a ver si falta algo. Y nada, suscribíos al canal, y
nos encontramos en un nuevo vídeo. Hasta luego.